Muy buenos días, mi nombre es Jicoténcatl Pérez Sánchez, soy neurocirujano y soy cirujano de columna. Estoy ejerciendo en el Hospital Ángeles Acoxpa. ¿Qué es lo que pasa en el tema de los discos? Los discos son una especie de entretejido de colágeno, el cual tiene un centro más suave, le llamamos núcleo pulposo, y la parte exterior, que es un anillo, le llamamos anillo fibroso. Con el paso de los años, el disco, la consistencia que está conformada de mucha agua, se empiezan a deshidratar. El sistema arterial, o más bien la nutrición que provee al disco, es muy pobre. O sea, son pocos los elementos que nutren al disco y por lo tal, se puede degenerar y se puede deshidratar. Se hace más pequeño el disco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos hablar, es que dicen, tienes una protrusión. Bueno, una protrusión es un abombamiento y quiere decir que el disco sale un poco hacia afuera y empieza a contactar el saco dural o empieza a contactar la raíz nerviosa. Y una extrusión discal es cuando el disco, el anillo fibroso, por detrás de las vértebras tenemos algo llamado un anillo fibroso, que es como una membrana muy resistente que lo que hace es contener los discos. Cuando esa membrana por algún golpe, accidente o ya por desgaste se rompe, produce que el disco se salga. Al momento de salir se protruye y comprime y empieza a lastimar el nervio. ¿Qué nos pueden causar este tipo de padecimientos de los discos? Es una degeneración o un desgaste. Puede ser por un accidente, un tema de herencia o familiar, que vemos que el tío, que la abuelita ya tiene un problema en la columna. Decía el sedentarismo, el cigarro. Otro de los factores que puede afectar demasiado la columna es la artritis reumatoide, en el cual hace que los tejidos se hagan muy laxos, muy suaves. Y entonces esto haga que las articulaciones, como en la rodilla, en los dedos, se degeneren. Los síntomas más frecuentes en este caso, empezar a tener dolor de espalda. Es un dolor más constante y que empieza a ser después de un esfuerzo, ¿no? Es que levanté un garrafón, doctor. Es que me agaché y me quedé trabado. Es un dolor que me nace desde el glúteo por detrás y empieza a correr a toda la pierna. Hormigueo, ¿sí? Que se sienten como hormiguitas en la planta de los pies o en los dedos inclusive. Generalmente son más síntomas sensitivos o de sensación y de dolor, y ya cuando es un tema de la motricidad es cuando el problema ha avanzado mucho más y ha ido más hacia adelante. Obviamente el experto en columna nos va a sugerir hacer estudios específicos. ¿Cuál es el primero? El primero son estudios de imagen, que son radiografías en movimiento para poder entender la movilidad ligamentaria, el juego que hacen los huesos vertebrales de la columna cervical o torácica y la lumbar para ver si hay un desplazamiento. La segunda es hacer estudios de resonancia magnética. Son estudios bastante útiles porque tienen una muy alta definición para poder ver en específico el disco, la raíz nerviosa, cómo sale o emerge. El tercer método, que es muy importante, es un estudio neurofisiológico, en el cual lo que nos determina es el poder observar si hay una afección muy específica y en qué nivel de la columna vertebral puede estar pinchándose o lastimando una raíz nerviosa. Ahora, una vez que se ha llegado a esa consideración y que juntamos esos tres elementos para poder tomar una decisión en conjunto con el paciente, entonces se determinará si esto es algo que pueda tratarse de manera o conservador, es decir, que no es de cirugía, y cada año probablemente hacer un estudio de control para ver si ese disco no se ha terminado de degenerar más y que no cause más síntomas. ¿En qué momento debo de acudir al médico o al experto en columna? Bueno, esto es cuando los síntomas son constantes, que no me permiten hacer una vida cotidiana, que el dolor va en incremento, que el adormecimiento de mis extremidades, por ejemplo los brazos, es más constante, que el tomar una taza no me lo permita, se me caiga la taza o no pueda yo cocinar o hacer actividades, abotonarme la camisa,
También en el caso pues, de la columna lumbar, que el dolor sea muy constante y no pueda yo ir a mi trabajo, subir escaleras, subir y bajar escaleras. Les invito a que puedan acudir con nosotros. En el Hospital Ángeles tenemos toda la tecnología necesaria, estamos los médicos expertos en columna y que valoramos los padecimientos y podemos ofrecer el mejor tratamiento, la mejor consideración. Y repito, no todo siempre es quirúrgico, obviamente se tienen que tener estas consideraciones de manejos de otro tipo conservador y siempre es importante entender que es necesario atendernos, atender nuestra salud, porque nuestro cuerpo es lo más importante que tenemos y nuestra vida es lo más importante y eso depende de nuestra salud.